Gracias porque sé que estás obrando. Gracias porque tu favor nos rodea, porque nos has coronado de favores y de misericordias. Oh, aleluya, aleluya. Adoramos, Señor Jesús. Con tus manos en alto en esta mañana, expresa con tus propias palabras lo que Él ha sido y lo que Él es para tu vida. Qué hermoso que podemos en esta mañana poder reconocer que Él es grande, que Él es poderoso, que Él ha abierto caminos para que nosotros estemos en ellos. Qué bueno que podemos en esta mañana reconocer que Él es sobre todas las cosas, que Él es sobre todo. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias por abrir caminos. Gracias por ser milagroso en nuestras vidas. Gracias por ser el sanador en nuestras vidas. Gracias por ser el proveedor en nuestras vidas. Gracias por ser nuestra paz en cada uno de nosotros. Gracias por estar presente en medio de la necesidad y situación difícil, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda gloria y toda honra. Vamos, iglesia, rompe el silencio. Rompe el silencio. Levanta tus manos y levanta tu voz y dile gracias. Gracias, milagroso. Gracias, Señor, que abres caminos. Oh, rompes ataduras, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe cadenas. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, es suficiente en nuestras vidas. Vamos, iglesia. Tu voz en alto. Grita, voz en cuello. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor. Así En el nombre de Jesús. 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 Ahora voy a pedirte que te acerques con alguien, pongas tu mano en la persona que está cerca de ti y empieces a orar. Y empieces a bendecir su vida y decirle: Señor, yo no sé. Si no sabes, pues dile así: Señor, yo no sé lo que esté atravesando, la necesidad que tenga mi hermano o mi hermana, pero pido que tú seas, Señor, en él respondiéndole. Hemos venido a este lugar, Señor, confiando en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios sublime, en un Dios que hace milagros, en un milagroso, que no solamente lo decimos por cantarlo, lo decimos por convicción en nuestras vidas. Así que oramos en esta hora. Empieza a orar, vamos, rompe el silencio, empieza a orar y dile: Padre, en el nombre de Jesús, oramos, cualquiera que sea la necesidad, tú eres suficiente para obrar, tú eres suficiente para dar la respuesta en medio de esta necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Te damos gloria, Señor, y honra y alabanza. Que esto se convierta en un testimonio vivo de tu poder, de tu grandeza, Señor, para que aún los que no creen puedan creer en ti, a través del milagro que tú haces, Señor, en la vida de mi hermano, de mi hermana, a través de los milagros que tú haces, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, en aquellos que confían en ti. Tu palabra dice, Señor, que todos los que confían en ti no son avergonzados nunca. No seremos avergonzados porque estamos confiando en la respuesta que viene de ti, Señor, la respuesta que viene de lo alto. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Gracias, gracias. Y eleva un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Que Él es un Dios que responde. Amén. Vamos, vamos, vamos. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Y da un grito de alabanza. Y dile: Cristo vive. Cristo vive. Dios es bueno. Dios es grande. Y Él viene pronto. Amén. Aleluya. Aleluya.
Ya oraste por alguien, ahora te voy a pedir que lo saludes. Saludas allí por 4 personas, 5 que están cerca de ti. Salúdales, dales un abrazo y diles qué bueno que estás aquí, qué bendición poder estar en la presencia de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Amén. Qué bendición estar aquí en la presencia de Dios, en la casa de Dios, el mejor lugar que podemos estar. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia dice, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me imagino que había emoción en la vida del salmista cuando tenía que ir a la casa de Dios, porque sabía que se iba a encontrar con su Señor. Y quiero compartirles algo muy a propósito, que viene el Día del Niño, ¿verdad? Incluso algunos mencionan abril como el mes del niño, pero viene el Día del Niño, que es el 30 de abril. Y quiero hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos identificar en este tiempo una generación en peligro. Así se llama la plática, la predicación. Diga conmigo: una generación en peligro. Este es algo importante, mis hermanos, porque en realidad tenemos una generación que está en riesgo y que está en peligro. Y usted va a decir: sí, está en riesgo, está en peligro por la inseguridad, está en riesgo, está en peligro por tantas cosas y cambios que se están viendo, por la ideología de género y todo esto que tiene que ver con el peligro que está corriendo la generación en este tiempo. Pero quiero decirles y quiero hablarles acerca de la raíz por la cual la generación está en peligro, por lo cual nuestras generaciones venideras, nuestros hijos y nuestros nietos, que todavía no tengo, pero espero que tenerlos pronto, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa razón por la cual están en peligro? Y hay suficiente material en la palabra del Señor para saber cuando una generación está en peligro. Y desde luego vamos a ver en esta hora la palabra de Dios. Pero antes de esto quisiera que oráramos a Dios, pusiéramos en las manos de Dios este tiempo. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora y te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes. Tu palabra ya es bendita, Señor, pero pedimos que bendigas nuestras vidas a través de esa palabra bendita, que nosotros podamos tomarla, Señor, asirla en nuestros corazones y poderla llevar por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Repita conmigo una vez más: una generación en peligro. Muy bien. Jueces capítulo 2, versículo 7 al versículo 10 es nuestra base bíblica para poder desarrollar en esta mañana nuestro tema. Y dice de la siguiente manera: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, antes, cuando estaba Josué, había gente mayor, había una generación. Cuando está Josué, esta segunda generación. Y luego los hijos de ellos, los hijos de la generación que Josué tenía, ya había crecido. Y dice que en ese tiempo, dice, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y versículo 10 es uno de los versículos que me he encontrado en la Biblia más tristes de toda la Biblia. Uno de los versículos que me dan tristeza, que me dan ganas de llorar cuando lo escucho, cuando lo leo, cuando lo veo. Y dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que no conocía a Dios, padres que conocieron a Dios, que experimentaron a Dios, que vieron sus maravillas, que vieron sus milagros, que vieron cosas portentosas de parte de Dios, experimentaron la presencia de Dios, experimentaron cosas extraordinarias de parte de Dios. Sin embargo, los hijos se levantaron, o fue una generación que se levantó que no conocía a Dios en primer lugar, y ni siquiera conocían lo que Dios había hecho. Esto es algo triste. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de que a veces nosotros andamos testificándoles a otras personas cómo éramos y lo que somos ahora en Cristo, pero no les compartimos a nuestros hijos esto. No les estamos dando a conocer la grandeza que es Dios, lo que es Dios en nuestras vidas y cómo fue el cambio en nosotros. Hay papás que les da pena decirle a sus hijos que fueron drogadictos, que fueron alcohólicos. No tiene ningún problema de que tú le digas que Dios cambia la vida de la gente. Yo era así, pero no es para que tú les vayas a decir, es que luego si ellos llegan, quieren ser así. No, ellos necesitan saberlo para poder saber y creer en Dios, en un Dios grande y en un Dios poderoso. Entonces es tan triste saber que hay una generación que está en peligro, porque aquí ¿quién tuvo la culpa? Esta generación que empezó a crecer sin Dios. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿Quién tuvo la culpa? Los padres. La generación que estaba antes de esa generación que no conoció a Dios y que no conoció las grandezas de Dios, a mí me da a entender de que fue una generación que no compartió con sus hijos la grandeza de Dios, que no compartió con sus hijos la presencia de Dios, que no compartió con sus hijos quién era Dios, que no los llevó al arrepentimiento, que no los llevó hacia una vida de cambio. Porque el hecho de que nuestros hijos estén en la iglesia o los traigamos a la iglesia no quiere decir que sean cristianos. No por el hecho de que tú te metas a un garage vas a hacer un carro. No por el hecho de que tú vayas a un establo te vas a convertir en caballo. ¿O sí? Entonces el hecho de que traigamos a nuestros hijos a la iglesia, que es muy bueno, no estoy diciendo que no lo traigan, al contrario, tráiganlos, pero no quiere decir que el hecho de que ya los traigan aquí a la iglesia ya son cristianos. Ellos necesitan tener una experiencia con Cristo cara a cara, personalmente. No importa quién seas, no importa si eres pastor. Porque cuántos pastores hemos visto sus hijos que no han aceptado a Cristo y andan por la calle de la amargura. Tengo amigos pastores que sus hijos han andado en las drogas, porque ellos necesitan una experiencia con Cristo. Yo no sé, no tengo la facultad, ni quiero hacerlo, de criticar absolutamente a nadie, pero el hecho de que nuestros hijos no tengan un encuentro con Cristo depende mucho de nosotros como padres, depende mucho de nosotros como generación. Porque a lo mejor usted va a decir, es que yo no tengo hijos o no tengo hijos chicos. No importa, pero tienes a lo mejor sobrinos, tienes conocidos, tienes vecinos, tienes gente que conoces que necesita de Cristo, que necesita de Dios. Y esto nos va a llevar a que nosotros podamos entender cuando se levanta esta generación. Mire lo que pasó. Una generación que vio maravillas de Dios, ¿sí o no? ¿Qué maravillas vio esta generación que se había muerto antes de que se levantara la otra generación que no conocía a Dios? Vio las maravillas de Dios. Vio caer el muro de Jericó. Dios les permitió luchar, enfrentar batallas, y esas batallas fueron libradas porque Dios les dio la victoria. ¿Acaso no pueden compartir eso? ¿Acaso no pueden decirle a sus hijos, sí, derrumbaron los muros de esta manera y tuvimos que lidiar con otros ejércitos, y esos ejércitos eran más grandes, eran más numerosos, eran más poderosos? Pero ¿qué crees? Más poderosos que nosotros como pueblo, pero nosotros tenemos un Dios mucho más poderoso que ellos, y por eso los vencimos, y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí confiando en Dios, y que los hijos pudieran conocer a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. ¿Qué les había pasado a esta nueva generación? ¿Quiénes fallaron en este caso? Una generación en peligro. ¿Cuál generación en peligro? Usted va a preguntar. Una generación que está siendo formada sin Dios. Una generación que está siendo formada sin una presencia de Dios. Una generación que está siendo formada solamente por cosas y conceptos humanos.
Preferimos que nuestros hijos tengan y no estoy diciendo que eso sea malo, tengan una buena, perdón, una buena influencia. Los llevamos a, no sé, a karate, los llevamos a inglés, los llevamos a cosas así, son buenas. Pero a veces olvidamos que la instrucción de Dios está en sus vidas. Y puede ser un buen karateca, pero un karateca que se va a ir al infierno. Puede ser un buen bilingüe, pero un bilingüe que se va a ir al infierno si no tiene la presencia de Dios en su vida, si no ha tenido un encuentro con Cristo. Perdóname, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, pero todas son hechas nuevas en Dios. Nosotros no somos los que vamos a inculcar las cosas nuevas en nuestros hijos, es Dios, para que podamos ver el cambio en sus vidas. Primera cosa que quiero enseñarles en esta mañana: una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno. Perdón, aunque tú digas que tu hijo es el mejor y es el más bueno de todos, una persona que no tiene a Dios en sus vidas, que no conoce a Dios, porque esta es la clave cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Qué es eso de no conocer a Dios? Ahorita lo vamos a ver. Pero primeramente, una generación o una persona que no conoce a Dios no puede hacer las cosas bien y no puede hacer lo bueno. Y ahí les va la cita bíblica. Perdón, Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías 4, 22. Va a aparecer ahorita ahí en la pantalla para que todos lo tengamos. Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. ¿Y no qué? No me conoce. O sea, primeramente dice, ¿por qué hay necedad en la persona? Primeramente porque no conoce a Dios, no conoce al Señor. Sus hijos, tontos, sin entendimiento, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Una persona que no tiene a Dios en sus vidas, una persona que es ignorante de las cosas de Dios, una persona que no conoce quién es Dios, no conoce lo que Dios puede hacer en su vida, es una persona necia, es una persona ignorante, es una persona que no tiene entendimiento, es muy bueno para hacer lo malo, pero no saben hacer el bien. Está la palabra de Dios. Aunque nosotros digamos que nuestros hijos son los mejores, son los más buenos, y cuando nos dice alguien, ¿sabes una cosa? Tu hijo se portó así. Mi hijo, no, qué raro, mi hijo es un santo. ¿No le ves la aureola aquí? Pues sí, se lo detienen unos cuernos ahí también, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar pensando, no, mis hijos son los mejores. Nuestros hijos no serán lo suficientemente buenos hasta que no conozcan al Señor, hasta que no conozcan a Dios, porque mientras no conozcan a Dios, ellos van a hacer las cosas buenas en relación a quién más. Si tú dices, es que mi hijo no es tan malo, mi hijo es bueno, ¿en relación a quién? ¿Al que mata, al que asesina, al que viola? Pues sí, sí es bueno entonces. Pero en relación a Dios, tenemos que pensar cómo son nuestros hijos también. Por eso es importante que nuestros hijos y nuestra generación conozca a Dios. Por eso esa generación está en peligro. Esta generación está con un riesgo latente continuamente. Número 2, una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Escúcheme bien, mis hermanos. Nosotros estamos tan interesados que nuestros hijos vayan a la escuela, estamos interesados que nuestros hijos sean mejores, y eso es muy bueno, pero tenemos que estar interesados que nuestros hijos hagan las cosas correctas en el camino de Dios, porque no queremos que nuestros hijos vayan a un hospital. No queremos que nuestros hijos vayan a una cárcel. No queremos que nuestros hijos vayan a un centro de rehabilitación. Y nos cuidamos con eso. Pero ¿por qué no nos cuidamos que nuestros hijos no vayan al infierno? Yo sé que es difícil escuchar esta palabra, que no se usa muchas veces ya ahora en esta época en las iglesias, pero la tengo que decir porque viene en la Biblia. Y tenemos que entenderlo. ¿Por qué están en riesgo? Es que yo no quiero, porque yo educo bien a mis hijos y para que mi hijo se comporte bien y no vaya a la cárcel. Es que yo alimento bien a mi hijo para que bien alimentado para no tenerlo en un hospital. Es que yo hago esto para que mis hijos hagan aquello. Sí, está muy bien como padre, es tu responsabilidad, pero más allá, más arriba de todo esto está el que nosotros podamos enseñarles quién es Dios. Y eso es responsabilidad de cada familia.
No es responsabilidad de la iglesia. La iglesia es un refuerzo solamente de lo que tú tienes que hacer con tus hijos en casa. La iglesia los tiene una hora, y en esa hora a lo mejor solamente media es cuando en lo que se les comparte lo que van a recibir. Pero tú los tienes más de 50 horas en tu casa. ¿Qué haces con ellos? Y a veces es la frustración de los padres de decir: no, se los voy a llevar a la iglesia para que ver que me los compongan. No, el que los compone se llama Jesucristo, se llama Dios. Él los compone. Aquí solamente les damos un refuerzo de lo que tu responsabilidad debe de ser cada día como padre, estarles inculcando en tus hijos. Porque el día del niño, hermanos, no es solamente darles un regalo. Qué mejor que pudieran ellos recibir el mejor regalo, que es el regalo de la salvación, que acepten a Cristo en su corazón. Ese es el mejor regalo que podemos ofrecerles a nuestros hijos. El mejor regalo es que nosotros no los enviemos al infierno por causa de que no les enseñamos el camino de Dios, no les enseñamos a Dios. Esa generación que se levantó después de Josué, cuando Josué muere, se levanta una generación que no conocía a Dios y que no conocía las cosas que Dios hace. Eso es terrible. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver allí, hermanos, algo tan importante. Dice: y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Versículo siguiente: para castigar a los que no, ¿qué? A los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Fíjese lo que va a pasar. Primeramente, detente también tantito ahí en el 8, por favor. Para castigar a los que no conocen a Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó con esta generación que se levantó después de Josué y que no conocían a Dios, ni conocían lo que Él hacía, las grandezas de Dios? ¿Saben qué fue lo que pasó con esta generación? Esta generación que se levantó, pues no tenía para enfrentar las cosas, las adversidades, y eran personas que después fueron derrotadas. Dios tuvo que levantar otras personas para libertarles, pero ellos tenían la responsabilidad como padres de poder enseñarles a sus hijos para que conocieran a Dios, porque la persona que no conoce a Dios va a recibir castigo. ¿Por qué no conoces a Dios? Y fíjense lo que dice: ni obedecen al evangelio de su Señor Jesucristo. Y el versículo 9 está todavía más allá. ¿Cuál es ese castigo? Tú vas a decir: ay, el Señor va a agarrar una vara y le va a decir: niño malo, no conoció a Dios. No. Miren lo que pasa. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. La gente que no conoce de Dios se va a ir al infierno. No queremos que nuestros hijos vayan a un hospital, ¿verdad que no? No queremos que nuestros hijos vayan a la cárcel. No queremos que nuestros hijos vayan a un centro de rehabilitación. Y luchamos por eso. Pero no queremos tampoco, y mucho menos, que nuestros hijos vayan al infierno. Luchemos por eso y hagamos que nuestros hijos conozcan a Dios, conozcan de Dios, sepan quién es Dios, sepan el milagro que ha hecho en nuestras vidas. Si es que ha hecho un cambio en tu vida, y si no, pues arrepiéntete también y acepta a Cristo. Y hoy conoce al Señor para que Dios pueda hacer un cambio no solamente en tu vida, sino también en tu familia. Porque dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. A veces queremos que nuestros hijos sean los que sean salvos, ¿verdad? Porque hay papás que son irresponsables y le dicen: ustedes vayan a la iglesia, ustedes, yo aquí los espero, ¿verdad? Haciendo otras cosas, jugando fútbol, o viendo el fútbol, o viendo algún deporte, o haciendo otra cosa, oyendo con mis amigos, oyendo con un familiar, en lugar de ir a buscar del Señor con ustedes. Y ustedes vayan, como si nosotros no necesitáramos de Dios. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos simplemente mandándolos allí para cuando ellos crezcan hagan lo mismo que nosotros. Se levante otra nueva generación, porque así tu hijo no va a conocer a Dios. Tu hijo va a conocer a Dios con tu ejemplo. Tu hijo va a conocer a Dios con lo que tú haces y lo que dices, y que tenga coherencia lo que dices, haciendo las cosas lo que estás diciendo. Ellos sufrirán castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. ¿Cuántos quieren a los hijos lejos de la presencia de Dios? Nadie, ¿no? Nadie quiere a sus hijos
lejos de la presencia de Dios. ¿Saben cómo van a tener la presencia de Dios en sus vidas? Conociéndolo a Él, anhelándolo a Él, que puedan conocerlo, que puedan decir: es que yo quiero experimentar lo que es mi Dios, quiero saber, he tenido un encuentro con Dios. Nuestros hijos necesitan que sean guiados, necesitan ser guiados. ¿Y quién los va a guiar? Nosotros. Los dejamos que las redes sociales los guíen, y los están guiando a través de ir a conciertos con personas que dicen sandeces, que dicen un montón de de tonterías, cosas que no les ayudan absolutamente nada. Quieren ser como Peso Pluma. Imagínense qué terrible. Quieren ser como artistas que no tienen a Dios. Le preguntas ahorita a un niño: ¿como quién quiere ser? Ningún niño te va a decir: quiero ser como Elías, quiero ser como... O sea, ningún niño de una generación que ha conocido de Dios, que no ha conocido de Dios, te va a decir eso. Te van a decir: yo quiero ser como este artista, quiero ser como aquel futbolista, quiero ser como aquella persona que es famosa, como aquel youtuber. Quiero ser como ellos. ¿Por qué no quieren ser como Jesucristo? ¿Por qué no toman como modelo a Moisés? ¿Por qué no toman como modelo a hombres de Dios poderosos en las manos de Dios? ¿Por qué? Ay, es que en la iglesia no les enseñan. No, espérame, no te confundas. La iglesia es un refuerzo solamente de lo que nosotros hacemos en casa. Yo tuve que ser muy tajante y decirles a la gente, a algunas personas que pensaban que mis hijos eran pastorcitos: él no es pastorcito. Él no lo trates como un pastor. Él necesita tener un encuentro con Cristo, necesita aceptar a Cristo en su corazón. Si ustedes escuchan sus testimonios, hay testimonios de que mis hijos, como hijos de pastor, decir: ¿a poco ellos pasaron por esto? Claro que pasaron por dificultades, claro que pasaron por tentaciones, claro que la regaron, claro que hicieron todo esto, hasta que no conocieron de Dios, hasta que no tuvieron un encuentro con Dios. Pero ¿quiénes tuvieron que estar detrás de ellos? Pregúntenle si no estuvimos mi esposa y yo detrás de ellos. Y ahí corrigiéndolos y diciéndoles: no vayas por allí, y esto no está bien, esto no está correcto, y vente por acá, y haz esto, y llevarlos a la iglesia. Y de repente que alguien de ellos decía: es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Está bien, hijo, no hay problema. Entonces no voy a ir a la iglesia. No, sí vas a ir, pero sin ganas, pero vas. ¿Por qué? Y eso va a ser doble honor para ti, porque cuando vas con ganas, pues estás bien, ¿verdad? Porque vas con ganas. Pero cuando no vas con ganas, pues todavía mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque estás haciendo un sacrificio de ir a buscar de la presencia de Dios, ¿no? Entonces hay gente que luego dice: no quiere ir mi hijo. No, ay, bueno, pues ni modo, pues no quiere ir, pues hay que se quede. Pobrecito. No, nada de pobrecito. Aquí está la palabra del Señor: ellos sufrirán castigo de la destrucción eterna. Eso quiere decir, se van a ir al infierno, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. No digan amén. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra grandes hombres de Dios. Están puestos. El Señor no está ocultando nada, no está queriendo suavizar ahí las faltas ni los errores. La palabra de Dios nos habla de hijos de grandes hombres de Dios que se alejaron, que no tuvieron un encuentro con el Señor, porque no por el hecho de que eran hijos de sacerdotes quiere decir que ya ellos tenían que servir al Señor, eran perfectos. No, hubo hijos de sacerdotes que quisieron hacer la función, pero no eran o no tenían un encuentro con el Señor. Era una generación en peligro. Les voy a enseñar algunos rápidamente. Los hijos de Aarón. ¿Aarón quién era? ¡Wow! Tremendo hombre al lado de Moisés, viendo grandes maravillas, grandes cosas. Y se levantan hijos de él como sacerdotes, pero la regaron, porque hicieron cosas que Dios no les había dicho. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios y porque no conocían lo que Dios quería de sus vidas. Ellos simplemente imitaban. Y para imitar, hermanos, pues también puedo traer un cotorro, ¿no? Un pajarito de esos que hablan, ¿no? Y que cantan, y hasta los ponen allí, ¿no? Hay videos que dicen: alabaré a mi Señor. Así, creo que así hablan, ¿no? Pero ellos están repitiendo nada más. Y nuestros hijos, si están repitiendo nada más, no les va a servir absolutamente de nada. Ellos tienen que tener un encuentro con Cristo Jesús. Lo que hacían los hijos de Aarón fue repetir lo que veían solamente del papá, pero sus corazones no estaban acercándose a Dios. Mire lo que dice Levítico capítulo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso
y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues Él no se los había mandado. Ellos dijeron: ah, si lo hace mi papá, pues así lo va a hacer. No, espérame. Es tanto como poder traer a lo mejor una canción del mundo y quererla poner aquí en la iglesia. Hubo esto hace algún tiempo, no aquí en esta iglesia, pero en otra iglesia que hasta fue muy criticada. ¿Por qué? Porque trajeron una canción del mundo y la trajeron a la iglesia porque se oía muy bonito. Y decía: ah, esta canción es para una mujer, pero ahora vamos a dedicársela a Dios. Y ahí empiezan a cantar: entra en mi vida, Dios te lo ruego. O sea, tonterías. El Señor no te está pidiendo eso. El Señor te está diciendo que le cantes a Él. El Espíritu Santo no será tan creativo como para dar canciones a nuestros corazones y cantárselas a Dios. Cantar al Señor con himnos y cánticos espirituales, no carnales. Y hay gente que quiere estar cantando canciones y esto no es nuevo, es viejísimo. Viejísimo. Pues yo tengo, imagínate cuánto tiempo en el Señor. Muchísimo. Más de 30 años sirviendo a Dios. Ya algo debo de aprender. Y algo de ver, o algo ya vi. Y había personas que desde antes cantaban canciones de esa época, de aquellas épocas, y las cambiaban con alguna letra cristiana. Eso no es. Era como esto: ofrecer al Señor un fuego ilícito. El Señor no les había mandado a hacer esto. Sin embargo, ellos lo hicieron. Y fíjate lo que pasó. Vamos por favor al versículo número 2. ¿Qué es lo que pasa cuando no conocemos a Dios y hacemos las cosas que Dios no nos ha mandado? Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Hijos de sacerdote Aarón, que no entendieron, no conocieron a Dios y mucho menos hicieron lo que el Señor les estaba mandando hacer. Ese es el riesgo que tenemos, mis hermanos. No es suficiente con traerlos a la iglesia. No es suficiente. Es más allá. Tenemos que ver la forma en la que ellos puedan conocer al Señor. Hay una estadística que se dice que ni siquiera el 1% de todo el tiempo que nosotros ocupamos en todo nuestra labor que hacemos en casa, en el trabajo, en las redes sociales, en todo lo que nosotros hacemos, ni el 1% siquiera lo hacemos para dedicar a nuestros hijos como son. ¿Y saben cuál es ese 1%? ¿Ya comiste? Come, siéntate. ¿Hiciste la tarea? Ese es el 1%. No estamos hablando de algo álgido, de algo fuerte, de algo pesado, de decir: vente, vamos a sentarnos, así como se sientan a veces algunos. Gracias a Dios que hay gente que está interesada en que sus hijos sean buenos estudiantes y se sientan con ellos para hacer sus tareas. Así nos podamos sentar con ellos para leerles la Biblia, para darles una enseñanza bíblica y decirles: tú necesitas conocer a Dios. Ay, mamá, pues ay, mamá, pero aquí te sientas. Ay, papá, pero aquí te sientas. Y aquí vamos a estudiar la palabra del Señor, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Que sepan que Dios es el primero en nuestras vidas. Que sepan que Dios es el primero en nuestra familia. Que sepan que Dios es el primero en sus vidas. Que lo necesitan a Él. Que separados de Él nada pueden hacer, lo que dijo Jesucristo, ¿no? Y tenemos que hacerlo de esta manera. Los hijos del sacerdote Elí, primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hijos de un sacerdote que ni siquiera tenían conocimiento del Señor. Si me la puedes poner en la Reina Valera, por favor. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos. ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué eran impíos? Porque el sacerdote Elí probablemente no dice la palabra del Señor que él no los trataba de una manera firme, sino que veía que hacían algo malo y que les decía: ay, hijitos, no hagan eso que están haciendo está mal. Y los hijos así: mi papá piensa que eso nos va a asustar. No, hombre, seguimos haciendo lo malo. Y dice la palabra del Señor que Dios le mandó una palabra a Elí y le dijo: el pecado que tú has tenido es no estorbar a tus hijos. No les estorbaste. Porque nosotros a veces como padres somos de muy manga ancha y dejamos que nuestros hijos vayan. Ay, pues es que se va a juntar con el amiguito, es que va a ir a la tal fiesta y que llegue a tales horas. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El pecado de Elí fue que no estorbó a sus hijos.
estórbales todo lo que puedas. Si sabes que están conduciéndose hacia el mal, estórbales. Aunque seas el malo de la película, aunque seas la mala de la película, que seas el ogro, la ogra, que seas lo que seas. Puede ser Shrek o Fiona, no importa, pero tú no los dejas ir. Tú estorbas a eso, a ese pecado, a esas cosas que ellos están haciendo, porque los estás librando de la muerte espiritual. Qué terrible. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pues claro, el sacerdote Eli solamente se conformaba con decirles: no hagan eso, eso que están haciendo está mal. Y no les importaba, pero él no les estorbaba. Me imagino que en este tiempo los sacerdotes Elí son aquellos que dicen: papá, quiero ir a la fiesta fulana, quiero ir al antro. No, hijo, mira, es que eso no está bien, tú sabes que eso no le agrada a Dios. Ándale, es que va a ir mi amigo y va a ir, y tú lo conoces, tú sabes que él es buena gente. Ay, hijito, bueno, mira, ten, todavía les damos. Ten para el taxi. No solamente no los estás estorbando, estás abonando a su pecado. Estamos abonando a su forma de vida que no conocen de Dios. Es terrible, mis hermanos. Entonces tenemos que ver si hay o no hay peligro en esta generación que se está levantando. ¿Está en peligro o no está en peligro? Claro que está en peligro. Ahora que van a hacer votaciones, yo creo que hasta papás les andan preguntando a los hijos: hijo, ¿con quién uno? Y lo que convenga a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que esté más acorde a la palabra del Señor. Si yo predico que soy una persona que defiendo la vida, que defiendo, conozco las posturas de determinados partidos, entonces no es congruente que yo esté votando por alguien que no va de acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Nuestros hijos están aprendiendo. Los hijos del profeta Samuel, primero de Israel, y el nombre de uno de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron. Domingo, entonces ¿cómo podemos? Las opciones de Dios están allí, las razones, los caminos. Entonces necesitamos saber que un hijo, que una Dios conoce las razones de Dios, conoce las intenciones de Dios, conoce la... Si ya cumpliste, importante, mis hermanos, muy, muy importante. No olvidemos, hermanos, que Él es el primer lugar. No olvidemos que el primer lugar donde debemos predicar la palabra del Señor es nuestra casa. Nuestra casa. No seamos candiles de la calle y oscuridad en nuestra casa, porque tenemos que ser ahí la luz. Nuestra casa es el primer lugar donde nosotros tenemos. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En tu corazón vas a almacenar la palabra de Dios, y después de que almacenes en tu corazón la palabra de Dios, las vas a repetir a tus hijos. Repíteles a tus hijos, hablándoles de ellas, escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahí vas a estar escribiendo eso. Ahí vas a tener esa, la presencia de Dios, que tus hijos la conozcan. Dales a conocer a Dios, dales a conocer de Cristo, dales a conocer, así como te esfuerzas y te esfuerzas porque a veces hasta tengan una educación en una escuela, porque pueden ser excelentes doctores, excelentes abogados, excelentes ingenieros, pero si no conocen a Dios, van a ser excelentes también yendo al infierno. En el error, hermanos, de pensar que nuestros hijos se bíblica. En primer lugar, me digas que es escuelita, es una institución cristiana que tú quieras. Pero todos necesitan, nuestros hijos necesitan de Dios. Yo tengo mis hijos y mis hijos ya son de Dios. No, hasta que no acepten a Cristo. Necesitan tener un encuentro trayéndolos a la iglesia, hablándoles en tu casa, guiándolos en el buen camino. Entonces tus hijos van a estar apartados para Dios. De otra manera no se va a poder. Tenemos que hablarle las maravillas. Ahora, ¿Dios ha hecho cosas grandes en tu vida? Amén. Pues yo creo que mis hijos sí lo saben. Díselos. Dijo aquel: díceselos.
Dices, es que fui con tal doctor y me ayudó y la medicina que me recetó anda recomendando, ¿no es cierto? Y así se emocionan todos por un médico. Nuestros hijos, mira, ¿verdad? Y no son historias a lo mejor muy edificantes, pero dice, ahí vas a contar otra vez el mismo chiste, ahí vas a contar otra vez la misma historia. Pues cuenta la misma de Dios. 12 versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle, de verdad, con todo vuestro corazón. ¿Sabes cómo es servir a Dios? Con todo tu corazón. Ahí viene. Considera pues cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considera las cosas que Dios ha hecho por ti. Nuestra próxima generación tiene que ser una generación de hombres. Esa generación que se había levantado, que no tenía el conocimiento de Dios, ¿saben por qué fue trágico? Porque esa generación no sabía por dónde los había sacado el Señor. Sus padres no les dijeron, nos sacó el Señor con mano poderosa de Egipto, estábamos esclavos allí y el Señor mandó plagas que afectaron a los egipcios, a nosotros nos hizo libres y ahora estamos aquí en este lugar. Y ellos tenían que haber conocido todo esto, pero como no conocieron ni a Dios ni sus maravillas, entonces fue una generación que se apartó de Dios, que no conoció de Dios. Y la persona que no conoce de Dios, entonces camina como le da su regalada gana. Y eso es grave y es trágico. Nuestros hijos e hijas tienen que conocer cuán bueno y misericordioso es Dios. Amén. Cuán bueno y cuán misericordioso es Dios. Que tú les enseñes a orar todos los días por los alimentos. Que les enseñes a orar todos los días porque se levantan con nuevas fuerzas. Que esa es misericordia de Dios. Que puedan aprender de ti cómo orar en la noche agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha permitido pasar. Y que el Señor es bueno. Y que el Señor es grande y misericordioso. Me encanta cuando hay un encuentro con Jesucristo del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Jesucristo llega y libera a este endemoniado gadareno. Y como recibe este milagro de Dios, le dice, déjame seguirte. Y las palabras de Jesucristo fueron negativas a la petición que él tenía, que él quería. El Señor no lo dejó que él lo siguiera. Él le dijo, ve y cuéntales a los tuyos, a tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus padres, a tus vecinos, a toda la gente que está alrededor tuyo. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. A eso te he llamado, para que otras personas puedan conocer a Dios a través de tu testimonio, a través de lo que Dios ya hizo en tu vida. Y si los primeros que deben de saber tus hijos, deben de ser tus hijos los que deben de saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho por ti. El Señor no lo dejó que lo siguiera. El Señor dijo, ve con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho. Ve con los tuyos. Vayamos con nuestra familia y digámosle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer si nuestros hijos se han apartado, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador? Es que no hay mayor gozo, hermanos, no hay mayor gozo. Yo sé que es una alegría ver a tus hijos graduarse. Dios me ha permitido ver a mis 3 hijos graduarse, casarse, tener sus familias y es una bendición, es una dicha en mi corazón. Pero no hay mayor gozo que ellos anden en el camino de Dios. Es el mayor gozo, porque yo puedo tener una alegría de ver a mi hijo graduarse, a mi hijo casarse, tener hijos, probablemente será un gusto, pero el mayor gozo es que ellos conozcan a Cristo, que ellos conozcan a Dios, porque el conocer a Dios los lleva más allá de la muerte. Al conocer a su esposa, a su esposo, es hasta la muerte, ¿no? Pero yo tengo que saber que ellos tienen eternidad. ¿Y dónde van a pasar esa eternidad? Claro que me interesa dónde van a vivir, dónde están viviendo, cómo están viviendo. Claro, como matrimonio, cómo viven, dónde viven, me interesa. ¿Cómo están trabajando? ¿Dónde están trabajando? Porque ya se graduaron y son profesionistas. Qué bueno, gracias a Dios. Pero el mayor gozo que yo debo de tener es que ellos conozcan de Dios, conozcan a Cristo. Mira lo que dice Tercera de Juan capítulo, pues el capítulo que hay, versículo 4. Tercera de Juan 1:4. Pues no tengo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad.
Porque tus hijos pueden conocer la Biblia, pero no andar en la verdad. Pueden conocer algo de la Biblia porque vienen aquí, pero no andar en la verdad. Esto es trágico. Que conozcan pero no anden, que sepan pero no caminen en el camino del Señor. Que conozcan. Y Juan decía: no hay mayor gozo que este, que sepa, que oiga que mis hijos andan en la verdad, que caminan en la verdad, que caminan con Cristo. Tú y todos los de tu casa, yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Si lo crees, dale un aplauso al Señor y dile: Señor, yo lo creo. Hay cosas extraordinarias que nosotros necesitamos conocer y darles acá. Y decía: Señor, pero ¿cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos en esto? Un folleto, ¿no? Sus primeros años con Jesús. Cómo estudiar la palabra, no sé, en el YouTube, ¿no? Y que va a tener sus primeras horas con Jesús. Ojalá que nosotros pudiéramos, que me escuches. Es una emergencia conocer sus obras. Y nosotros somos los responsables de poder, el oír que mis hijos estén en el camino del Señor. Que veas a tus hijos aquí al frente, aquí adelante, levantando sus manos, buscando de Dios, sin que tú les digas: ahora Dios, sin que tú les digas: levanta tus manos, sin que tú les digas. Mejor, mis hermanos, yo he sabido como padre y como pastor, he sabido forzar a mis hijos sirviendo con toda disposición, sin que nadie les force, porque mi esposa los obligaba a hacer las cosas por amor a Dios. Y no hay mayor gozo que este. Póngase de pie. O solamente quieres orar por ellos, vamos a orar. No importa la edad que tengan. Es que mis hijos ya no están chicos, ya están grandes. ¿Qué importa? Lo importante es saber que ellos necesitan de Dios, que los atraiga el Señor con lazos de amor. Oseas capítulo 11 versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, los que descansan, ¿verdad? Y puse delante de ellos la comida. ¿Por qué no oramos por la familia? ¿Por qué no oramos por nuestros hijos? ¿Por qué no oras por tus nietos? Que conozcan de Dios. Pueden ser excelentes hijos, excelentes nietos, pueden ser lo mejor, pueden ser tan inteligentes, pero si no tienen a Cristo, mis hermanos, no tienen eternidad en Dios. No tendrán vida eterna. Así que cierra tus ojos y empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos, nombre por nombre. No importa cómo estén, no importa dónde se encuentren, no importan las circunstancias, situaciones en las que estén viviendo. El día de hoy es un día tan importante en el que tú y yo podamos decirles: Padre, aquí está mi familia. No quiero una generación, no quiero que se levante una generación que no te conoce. No quiero que se levante una generación en mi casa que no te sirva, que no conozca las obras tuyas, que no conozca que eres un Dios grande, poderoso, que salva, que restaura. No quiero eso, Señor. Quiero que sea una familia que se levante, que conozca tus prodigios, que conozca tus milagros, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Sálvalos, Padre. Tócalos, Padre. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalos. Abre tus labios, hermano. Abre tus labios y empieza a orar. Empieza a orar por tu familia. Empieza a orar por tus hijos. Hermanos, esto es de suma importancia. Es de vida o muerte espiritual. Esto es de suma importancia, que puedas clamar por tu familia y que puedas no decir: Señor, pues ahí vamos más o menos. No, que puedas decir: necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Esta generación que se está levantando está en peligro de no conocerte a ti, no conocer lo que tú haces. Y yo soy responsable de darles a conocer a Cristo en sus vidas y tu presencia, Señor. Y que tú eres un Dios que sana, eres un Dios que salva, eres un Dios que restaura, eres un Dios que levanta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor.
nuestros hijos sepan que Él es milagroso. Él abre caminos. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos, vamos, iglesia. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dile, Padre, así eres. Que esto lo sepa mi familia, que lo sepan mis hijos. Así eres tú. Pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes brillar en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares, Señor, con nuestros hijos, con nuestras familias, Señor. Ahí tú brillas allí, Señor. Ayúdanos a levantar una generación que te conozca a ti, una generación que conozca tus obras, una generación que conozca tus maravillas, una generación que conozca lo que tú haces, una que estás presente, el Dios que traes paz. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos y nuestros nietos te conozcan a ti, Señor. Que nuestros hijos y nuestros nietos reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Oramos en esta hora por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros nietos. En esta hora orar y clamar, Señor, por salvación por nuestra casa. No queremos que nuestra casa, Señor, vaya a una eternidad sin Dios y sin esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, antes creemos, salvo tú y toda tu casa, creemos, Señor, que nuestros hijos son salvos. Creemos que nuestros nietos son salvos. Creemos que nuestra casa, Señor, es amén y amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Ven.